Y te recomiendo que mires la entrevista que vamos a hacer ahora porque tiene que ver con Juan Yach. Juan Yach, bajo perfil. No vas mucho a estudio, Juan, tenés bajo perfil. Sí, más bien bajo, sí. Bueno, ¿cómo ves la economía hoy? Bueno, yo creo que la economía se ha puesto de pie. Cualquier economía donde el producto empieza a crecer y la inflación está bajando, son dos buenas noticias juntas muy fuertes. Hoy tuvimos dos noticias para simbolizar la puesta de pie de la economía, el impacto social, el empleo en la construcción creciendo en julio 12,5% interanual, 7,5% en lo que va del año, y la proporción de personas pobres bajando 4 puntos en la ciudad de Buenos Aires. El jueves se va a conocer el índice nacional y la indigencia por abajo del 4%. Esos son los datos que a cualquiera que estamos en estos temas más nos entusiasman, ¿no? Ahora hay una agenda pendiente muy importante, ¿no? ¿Cuál es la prioridad en la agenda que viene? ¿Crees que la reforma impositiva, los impuestos son clave? Sí, yo creo que hay dos temas. Uno es inversión, competitividad, y el otro es sostenibilidad fiscal, que es lo que muchos preguntan, bueno, che, y el endeudamiento. Siendo el primero, claramente este gobierno recibió una presión tributaria récord, 36% del PIB, si incluimos el impuesto inflacionario, que hay que incluirlo, porque es un impuesto, que recaudaba como 3 puntos del PIB, ahora está bajando. Y aparte una muy mala estructura de impuestos, o sea, lo que yo llamo impuestos distorsivos, que son los que castigan a la producción, porque te bajan el precio, te suben el costo de manera directa, como ingresos brutos, por ejemplo, que ahora está en la picota, Que ahora todos lo miran como en el blanco, ¿no? Bueno, Ingresos brutos. ningún país tiene un impuesto como ingresos brutos, ningún país, sobre todo por la importancia que tiene, es en cascada. Por ejemplo, vos en Córdoba comprás una cerveza y el 12% es ingresos brutos, el 12% del precio final. Con lo cual podrían bajar los precios también si combatís eso. Totalmente, aunque los tendría que reemplazar por otro impuesto, que probablemente fuera un impuesto a las ventas. Todo esto está contenido en un trabajo que acabamos de terminar con colaboradores para la Fundación Producir Conservando, que se hemos entregado al ministro Dujovne, pero que todavía no ha trascendido, con propuestas diversas. Yo veo que hay un consenso bastante grande, o por lo menos acuerdos básicos, en el sentido de que créditos y débitos bancarios hay que hacerlo como está en la ley PYME, que llegado el caso gradualmente pueda todo imputarse como pago cuenta del impuesto a las ganancias. Hablamos del impuesto al cheque, el conocido como impuesto al cheque. El impuesto al cheque, sí. Ganancia de las empresas, creo que tienen que tener un tratamiento distinto las utilidades que se distribuyen que las que no se distribuyen y se invierten, ¿no? Así es en los países que, por ejemplo, el caso de Chile, ¿no? En muchos países. Ahí hay un problema porque el impuesto a las ganancias de las empresas en todo el mundo está, la tendencia es a bajarlo y más bien a tratar de captar por el lado de las personas, ¿no? Y en la Argentina eso nos cuesta mucho. Después el IVA también hay que ordenarlo porque acumulás una cantidad de saldos que también son muy contrarios a la inversión, saldos que, los llamados saldos técnicos que difícilmente se pueden recuperar o es muy complicado. Entonces, estos tres temas yo creo que hay bastante acuerdo, ir reduciendo gradualmente las retenciones que quedan a las exportaciones, aunque ahí a nosotros nos gustaría que se pongan como pago a cuenta de ganancias también, porque de esa manera vos combatís otro gran problema que tenemos en la Argentina, que es la evasión tributaria. La evasión todavía es muy elevada en la Argentina, la podemos estimar cerca de un 40%. Si medimos cuánto se podría recaudar, 100, ningún país recauda 100, los países más avanzados recaudan 90 u 85, Argentina recauda 60, o sea que ahí tenés un margen que es necesario recorrer también, ¿no? Hablamos de la economía informal y hablamos también de una temporada de elecciones, pero desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque Marcos Peña, esto es lo que decía. Somos muy claros, no se viene un ajuste en la Argentina, se viene crecimiento, se viene desarrollo, se viene más trabajo, se viene más crédito, se viene menos inflación. ¿Es necesario un ajuste? Yo creo que la estrategia del gobierno, que es un camino complejo, no es nada fácil, que fue el gradualismo tan comentado y tan criticado por muchos,
era el único camino posible, lo cual no quiere decir que sea 100% que lo vas a conseguir. Y la estrategia consiste en impulsar el crecimiento de tal manera que las variables fiscales, tanto el gasto como la presión tributaria y como el déficit, se vayan reduciendo el peso que tiene, porque la economía está creciendo. Si vos, por ejemplo, el gasto lo mantenés constante, ajustado por inflación, pero el producto crece más, va perdiendo ese peso muerto que muchas veces tiene el gasto público. Lo mismo la presión tributaria y el déficit. Yo creo que es muy importante que el gobierno cumpla a rajatabla las metas que tiene. Si eso se puede acompañar, como yo creo que es factible, con un crecimiento, es factible con herramientas como la reforma impositiva que te permitan seguir aumentando la inversión, las exportaciones, etcétera. Si vos lo acompañás con el crecimiento, entonces no se trata de un ajuste, porque vos estás generando oportunidades y lo que estás reduciendo es el peso muerto del gasto público y el peso del déficit, porque Argentina no puede seguir endeudándose permanentemente. Esto es como un periodo de tiempo que tenemos, que tiene que llegar hasta el 2019, máximo 2020, y Argentina no tendría que superar un 40% de deuda en relación con el Producto Bruto. En este momento estamos un poco menos de 30. El 40 es lo máximo, que, para mi punto de vista. Brasil tiene mucho más. Pero la experiencia argentina, somos un defolteador serial, hemos tenido muy malas experiencias, hay que tener mucho cuidado con eso. Ese camino entonces del gradualismo fiscal es condición necesaria para que se dé lo que decía Marcos Peña, o sea, para que no haya un ajuste, sino que el peso muerto de las variables fiscales se vaya licuando por el crecimiento de la economía. Esta es la estrategia y yo concuerdo totalmente con ella. Creo que haber pensado en un shock o algo por el estilo era absolutamente imposible y también inequitativo, ¿no? Juan, Flor Donovan tiene una pregunta para hacerte. Es la pregunta en realidad que uno no puede dejar de hacerle a cualquier economista. Entramos en tiempo electoral, empezó la campaña y se empezó a mover el dólar. ¿Qué cree que va a pasar con el tipo de cambio? ¿Y está atrasado, no está atrasado? ¿Cómo debería el gobierno manejar esta variable que, está bien, no tenemos objetivo de tipo de cambio, dice el presidente de Banco Central constantemente, pero la realidad que es la que miramos todos los argentinos? Dos cosas, corto plazo, elecciones, y mediano y largo plazo. Corto plazo, bueno, ya lo vimos con las PASO, fue la gran movida, tuvo que ver la incertidumbre política, indudablemente. Nos tenemos que acostumbrar a vivir con un dólar flotante. Argentina casi nunca en la historia ha tenido experiencia, bueno, y los jóvenes como vos mucho menos. Subas y bajas. Experiencia de que el dólar es una variable que puede subir y bajar como ocurre en todos los países del mundo, sin ir más lejos en América del Sur, en todos los vecinos de América del Sur. Y yo creo que acostumbrarse a eso y que el Banco Central tiene que tener credibilidad, pero por otro lado generar incertidumbre. ¿Va a intervenir o no va a intervenir? Es mejor que no se sepa, que haya un poco de discrecionalidad del Banco Central en esa intervención, porque siempre puede haber circunstancias imprevistas. Ahora, hay quienes piensan, colegas míos, que el Banco Central debería bajar las tasas para que suba el dólar, digamos, haya crédito más barato, etc. Yo te cuento, experiencia de Brasil, Chile, Colombia y México, periodo 2014-2016, que todas las monedas se devaluaron. En promedio, ¿sabés cuánto devaluaron esos países en 2 años y medio? 66%. ¿Sabés cuánto aumentó la inflación en esos países? ¿Cuánto? 2 puntos por año, o sea, de 4 a 6 o de 5 a 7, o en el caso del peor Brasil, de 6 y pico a 9. Argentina tiene que llegar ahí. Argentina va a poder corregir el tipo de cambio para ganar tal vez un poco de competitividad por ese lado una vez que llegue a tener inflación de un dígito. Antes de eso, es un ejercicio que ya hemos visto 1000 veces en la Argentina, que es dólar precios. Y en ese sentido, lo que ha pasado en el último episodio, julio-agosto, donde tuviste una devaluación bastante importante, fue una muy pequeña señal de lo que tiene que ser en el futuro, o sea, de acostumbrarnos a pensar más en pesos y a que los movimientos del dólar no impliquen necesariamente, como no lo implican en todos nuestros vecinos, un aumento de la inflación. Ese es el gran desafío. Juan, Pablo Fernández Blanco tiene una pregunta para hacerte.
Veo que Iliach está bastante de acuerdo con la política económica de este gobierno, entonces le quiero consultar qué cosa en términos económicos no le gustó que haya hecho el presidente Mauricio Macri, digo, su gestión, o qué cosa no recomendaría que se vuelva a hacer en el futuro. Yo sinceramente hubiera intentado, por mi modo de ser y mis convicciones, algún tipo de diálogo más sistemático, alguna suerte de intento de concertación para acompañar todo este proceso que evidentemente tiene costados traumáticos para mucha gente. Porque ahora estamos empezando a levantar la cabeza, por eso dije la economía se puso de pie, pero ha tenido costos. Quizás, no estoy seguro, un acompañamiento de ese tipo podría haber moderado los costos. Y en segundo lugar, a mí también me hubiera gustado y me sigue gustando, me seguiría gustando, un poco de mayor coordinación visible. No digo que no haya coordinación, pero a veces la coordinación necesita ser visible. Yo veo que la idea de superministros, yo la experimenté en carne propia porque estuve como secretario de Programación Económica con Cavallo 5 años y medio. Eso finalmente es muy difícil que termine bien porque se generan tensiones muy grandes entre el ministro de Economía, el presidente. La política, la economía. La política, la economía. O sea que me parece bien que haya un cierto grado de descentralización del poder sobre la economía, pero a su vez un poco más de coordinación. Yo le hubiera agregado eso respecto de la pregunta que me hicieron. Juan, la última. ¿Sos optimista respecto de lo que viene? Yo la verdad que soy optimista siempre 4 días de la semana, o sea que mi respuesta siempre tiende a ser positiva. ¿Por Yo qué creo 3 sos pesimista? Bueno, la gente en Argentina tiende a ser pesimista. 4, Por naturaleza, está bastante bien. 4 decís. está bastante bien. Me intriga más por qué el vaso siempre nosotros. Es un buen promedio. Yo creo que objetivamente hay chances de, como pocas veces se han dado en el pasado, de que esto pase de una reactivación a un crecimiento sostenido y de un crecimiento sostenido al desarrollo. El camino es largo y ahí los argentinos nos vamos a tener que probar en algo que no nos sobra, que es tener paciencia. Y bueno, y yo creo que esta recuperación que se está dando ayuda porque se empiezan a ver lucecitas, ¿no? Y eso es muy importante. Yo soy optimista. Un placer tenerte. Muchas gracias. Lo mismo, José.